Buenos días, buenas tardes, según el país desde donde nos estén escuchando. Mi nombre es Claudia Coviella, pertenezco al equipo EADIC Madrid. Bienvenidos a esta masterclass técnica. En el día de hoy, pues abordaremos el tema sobre la dirección de proyectos singulares, específicamente la remodelación del estadio de Santiago Bernabéu, aquí en la sede en Madrid. De la mano de nuestro ponente, es decir, nuestro docente Alfonso Allende. Específicamente este máster esta masterclass patrocina nuestro máster en dirección de proyectos internacionales. Para los que no nos conozcan y quieran saber sobre nuestros programas formativos, voy a iniciar con una pequeña presentación sobre quiénes somos, qué hacemos y qué es EADIC. EADIC es una escuela técnica de formación especializada en el sector de la construcción y la arquitectura. Tenemos nuestros programas formativos, abarcan diferentes ramas de la ingeniería, como telecomunicaciones, informática, ingeniería industrial y, dirección de proyectos. Contamos con un equipo humano multidisciplinar y experimentado en el empleo de las últimas tecnologías de la formación online. Hemos formado a más de 12.500 alumnos de 42 países diferentes, mediante una metodología exclusiva, dinámica y multicultural. Tenemos presencia en diferentes países, tanto en Colombia, Lima y desde donde les hablo, nuestra sede en Madrid. Como les comentaba, hemos formado más de 12.500 profesionales técnicos de 42 países. Nuestros docentes están certificados y son profesionalmente activos en empresas del sector. Tenemos entre 250 experiencias formativas, tanto cursos, diplomados, máster en este caso, y también formación in company. Siendo el caso que 100 empresas nos han elegido como escuela de referencia para formar a sus profesionales. Tenemos una calificación media que nos han recomendado a nuestros alumnos en encuestas de satisfacción de un 8,75. Esto nos incita, nos motiva a seguir desarrollando y actualizando nuestros programas. ¿Por qué estudiar con EADIC? Es decir, ¿por qué estudiar un programa formativo con nosotros? ¿Por qué estudiar un máster en nuestra escuela? Bueno, a pesar de ser una formación, una metodología online, el alumno tiene un asesor académico durante todo el ciclo formativo. Somos pioneros en multimedia, tanto el alumno puede obtener, es decir, tiene acceso a audiovisuales, webinar, vídeos. Al ser una metodología 100% online, pues puedes acceder a ella 24 horas al día, los 7 días de la semana. A pesar de, como es una metodología dinámica, podrás participar en foros con diferentes profesionales del sector, desde los diferentes países que están de ubicación. Los programas, en el caso de ser un máster que cursa programas informáticos, tienes acceso a licencias gratuitas, un entorno, como comentaba, un entorno multicultural y 100% online. Somos una entidad reconocida de prestigio, tenemos colaboración con diferentes organizaciones, siendo el caso, por ejemplo, del Building Smart, y tenemos alianza con diferentes universidades, tanto de España como latinoamericanas. En el caso de España, por ejemplo, tenemos la Universidad Católica de Murcia, la Universidad de Alcalá de Henares y la UDIMA. Y en latinoamericanas podemos citar la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Las características de nuestro programa, en específico nuestro máster, tiene una duración de 12 meses, distribuido por 8 módulos más un trabajo fin de máster, donde el alumno puede incluir todos los conocimientos que ha cursado durante el proceso, durante todo el ciclo formativo. Tenemos doble titulación, tanto de un título propio de la universidad que está en colaboración del máster y una titulación propia de EADIC. El máster se distribuye por 60 créditos y en caso de que el alumno lo solicite, también tiene acceso a la postilla de la Haya, que sabemos que es una acreditación muy importante, sobre todo en países latinoamericanos.
Los programas de becas. En caso de querer formarte con nosotros, tenemos alianzas con diferentes organizaciones, por ejemplo, la Fundación FIE y la Organización de Estados Americanos. Hemos formado a más de 3.000 alumnos becados desde el 2013, ellos obteniendo becas entre el 40 y el 60% de descuento. En caso de querer postularte, pues debes iniciar con una serie de requisitos y una serie de pasos que te mostramos a continuación. Deberás rellenar un formulario de admisión para la solicitud de la beca a través del enlace www.eadic-becas.com, realizar una entrevista telefónica o por correo con nosotros. Un resultado, después se dará el resultado en el comité de admisiones y por último, realizar una reserva de matrícula para reservar la plaza al máster. De igual, en caso de querer conocernos un poquito más y conocer sobre nuestros programas formativos, que como dije tenemos 250 programas, podrás, si tienes acceso, puedes dirigirte a nuestra sede, tanto en Madrid, en Bogotá o en Lima, o escribirnos a través de nuestro correo info@eadic.com y o a través del enlace www.eadic-becas.com. Pues bueno, no me extiendo más en esta breve presentación de quiénes somos. Quisiera presentar a nuestro docente, Alfonso Allende. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Gijón, es máster en Dirección Comercial y Marketing en CEREM, es máster en G-Plant en Mejora de Procesos mediante aplicación del Lean Management por la Universidad Politécnica de Cataluña, es certificado Project Management Professional por el PMI. Lleva más de 20 años de experiencia como ingeniero de proyectos y de ventas, trabajando para empresas de gran prestigio como Hidroeléctrica del Cantábrico, Accenture, Avanta, Avantia Instalaciones, General Electric Security o Ibercava. Actualmente ejerce como Senior CAM en Esquidata y también trabaja como consultor independiente, prestando servicios profesionales de consultoría y formación en mejora de procesos en el área comercial de las empresas e imparte formación en gestión certificada de proyectos según la metodología PMI. Pues muchísimas gracias a todos por participar, por acompañarnos en esta masterclass y no me demoro más y inicio con Alfonso. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar la presentación. Por ir, bueno, matando este tiempo que me va a llevar el cargar la presentación, pues simplemente indicaros que en cuanto a este máster, pues ya llevamos 13 ediciones, son las que hay actualmente realizadas. Yo he sido profesor en todas ellas y realmente, bueno, pues la experiencia que hemos tenido ha sido, pues en todos casos, bastante buena. Ya lo habéis visto los datos que hay en la presentación que nos ha hecho Claudia en cuanto a la satisfacción de los alumnos y bueno, yo espero que entre los buenos profesionales que hay en esta casa y lo que vamos mejorando en sucesivas ediciones, pues que cada vez la experiencia de los alumnos, que es lo que nos importa, sea mejor, ¿eh? Entonces, bueno, pues como os decía, llevo ya 13 ediciones de este máster y bueno, pues espero que la sesión de hoy resulte de vuestro interés y que os anime a participar en una futura edición. Como habíamos comentado ya en la presentación, pues lo que vamos a ver hoy es un poco una visión de un proyecto pues significativo como es la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Todos lo conoceréis o algunos o en su mayoría, que es el estadio del Real Madrid Club de Fútbol, que bueno, pues está aquí en la ciudad de Madrid y que ahora mismo, pues bueno, dentro de la tendencia que hay a nivel mundial en cuanto a remodelación de estadios, a ese concepto de que el deporte ya está yendo mucho más hacia un espectáculo de masas de todo tipo, donde bueno, pues el propio estadio se ofrecen otro tipo de servicios a los visitantes. Realmente puedes asistir a un partido y acudir al estadio 2 o 3 horas antes porque ya hay elementos bueno, que te pueden entretener. Es una total motivación de ocio y bueno, aparte también hay una implicación de las mejoras tecnológicas de todo tipo, desde bueno, pues iluminación artística que hace un tiempo
Era impensable tener ese tipo de equipamiento pues en un campo de fútbol, hasta bueno, pues, los videomarcadores, la información que se presenta a, a los espectadores, y bueno, todo este tipo de cuestiones. Y también y sobre todo pues hacer del estadio pues realmente un elemento emblemático, representativo del club y que realmente pues mejore la proyección que pueda tener, pues en este caso como es un club de gran nivel internacional como es el Real Madrid. Pero lo que no vamos a hacer es un repaso a todas las actuaciones que se van a hacer. Vamos a comentarlas un poco al principio porque realmente nuestro máster es de dirección de proyectos y nos vamos a centrar en la figura del director de proyectos, ¿eh? Entonces, bueno, pues los objetivos que tenemos en la sesión de hoy, pues es, en primer lugar, pues entender cuál es el papel que juega el director del proyecto en un proyecto de este tipo, donde vamos a ver, pues que no es un proyecto normal por muchos factores y, bueno, qué forma tiene el director del proyecto, bueno, pues de salir adelante y realmente hacer su trabajo con profesionalidad y conseguir los objetivos que se pretenden. Vamos a ver de qué herramientas dispone y también, bueno, pues valorar un aspecto muy importante en la dirección de proyectos, sobre todo en este, que es uno de los que mayor visibilidad puede tener a nivel mundial, pues lo que es la gestión de expectativas de los interesados. Vamos a ver que es un aspecto realmente clave del proyecto. En general, en los proyectos el factor humano es cada vez más importante desde cualquier punto de vista. La figura del director de proyectos, lo vamos a comentar posteriormente, no es una figura exclusivamente técnica, es una figura de dirección de proyectos y el director de proyectos pues lo que tiene que hacer es impulsar, es motivar, es influir en todas las personas pues para que realmente se consigan los objetivos. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto. Vamos a hacer una visión de la dirección del proyecto pues desde el punto de vista del PMI, del Project Management Institute, que es la base que empleamos en el máster de dirección de proyectos internacionales. Entonces, bueno, a lo mejor hay algunas cuestiones que os suenan, a lo mejor hay otras que no, pero en general creo que lo vais a poder entender todos perfectamente porque es todo bastante genérico y también que por el tiempo disponible pues tendremos que ir pasando por los temas un poco por encima, ¿eh? Quiero daros una visión general y, bueno, que os ayude a comprender bueno, el rol del director de proyectos en estas situaciones. En cuanto a antecedentes con la obra que tenemos en cuestión, bueno, pues lo había comentado, el Estadio Santiago Bernabéu es propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, que es estadísticamente el club más laureado a nivel internacional. Esto ya no es cuestión de pasiones, yo personalmente no soy un apasionado de este equipo, pero bueno, los números al final cantan, es lo que nos gusta a los ingenieros y bueno, pues las estadísticas dicen que es el club con más trofeos a nivel internacional y quizás más prestigio, independientemente de que ese prestigio se traduzca en más o menos seguidores. Entonces, bueno, es en cualquier caso un club de primer nivel sobre el cual hay información en la prensa, tanto, bueno, prensa y medios de comunicación, tanto deportiva como incluso generalista, pues hay información todos los días de los fichajes, de los resultados, de si va bien, si va mal, si hay que echar al entrenador o si este año va a ganar la Champions League. Bueno, esta es un club que está en boca de todo el mundo, que es muy conocido y que, bueno, pues realmente todo lo que se mueve alrededor de él tiene pues un impacto que no se da a lo mejor en otros clubes. El estadio se construyó en su actual ubicación en 1947. A lo largo de la historia ha sufrido diversas transformaciones que vamos un poco a resumir en la siguiente transparencia. Y bueno, la que se acaba de iniciar, porque ya esto se adjudicó el pasado mes de abril, pues ya está en marcha, ¿eh? De hecho, el Real Madrid ha pedido que los 3 primeros partidos del próximo campeonato de Liga se jueguen fuera de casa, pues para dar un poco de tiempo, pues bueno, pues dentro del plan de ejecución, que es algo que vamos a ver que va a tener que convivir con el calendario de Liga. Bueno, pues habrá momentos en los que sea el calendario de Liga el que ceda ante las necesidades del proyecto, pero desgraciadamente en la mayor parte del tiempo es el proyecto el que se tendrá que ceñir al calendario de Liga,
a la disponibilidad del campo y sobre todo que a lo largo de estos 3 años pues van a seguir acudiendo espectadores al estadio pues para ver los partidos pues independientemente de las obras que se están desarrollando. Entonces un poco la visión histórica es que en 1947 pues el campo se construyó en una zona apartada de Madrid donde prácticamente no había ningún tipo de construcción. En su momento estaba aquí, pues esto que veis aquí, si estáis un poco familiarizados, pues es el Paseo de la Castellana en su última fase, que estaba, pues bueno, era la única zona urbanizada en el momento y veis que el estadio, pues prácticamente está, pues en una zona desértica. ¿eh? Ha sufrido diversas transformaciones. Inicialmente el estadio pues llegó a tener en mediados de los años 50 pues una capacidad de 125.000 espectadores, aunque bueno, que hoy nos parecería pues una cosa exagerada, porque de hecho el tamaño del estadio, lo que era la construcción era pues un tercio de lo que es ahora, pero bueno, la cuestión era que en su momento había prácticamente el 80% del aforo de espectadores de pie y por lo tanto la capacidad era muy superior. En el año 1982 se hizo pues una primera o gran remodelación, la primera gran remodelación con motivo del Mundial que se celebra en España, donde el Santiago Bernabéu fue, entre otros partidos, sede de la final del campeonato. Y bueno, pues ya empezó a ganar pues cierta majestuosidad el campo, la construcción, cada vez con mayor altura. En el año 1997 se culminó un proceso que es la obligatoriedad de que todos los espectadores fuesen de asiento, se eliminaron ya todas las gradas de pie y eso pues redujo la capacidad del estadio. Ahora mismo el estadio pues tiene una capacidad de 80.000 espectadores. Podéis ver cómo está ahora mismo emplazado el campo. La ubicación es exactamente la misma que había entonces y podéis ver que alrededor hay todo tipo de construcciones, una zona importante de oficinas aquí a la izquierda con Torre Picasso, que es el edificio más alto, uno de los edificios más altos de Madrid. Ahora se ha visto superado, pero fue tradicionalmente el más alto y bueno, el resto está en un complejo, en un entorno completamente urbano. De hecho, incluso en el proyecto de ampliación todavía va a ganar en tamaño, va a comer parte de espacio que tenían los aledaños y bueno, pues va a quedar pues prácticamente encajonado en el entorno. No obstante, dentro del proyecto de reforma, pues se van a crear zonas verdes alrededor del campo, se van a crear dotaciones sociales, bueno, pues dentro de lo que es también la proyección social que estos clubes, grandes clubes internacionales, deben tener, bueno, pues el Real Madrid aprovechó pues esta remodelación, pues también para devolver a la ciudad de Madrid parte de los beneficios que tiene, bueno, pues por el apoyo que siempre ha dado al equipo. Entonces, bueno, pues esto es todo lo que vamos a ver de lo que es la remodelación. Vamos a pensar un poco en la situación que se le presenta al director de proyecto. Habíamos dicho que va a tener que convivir la reforma pues con el normal desarrollo de las actividades deportivas. El Santiago Bernabéu también ha sido escenario de grandes eventos, de grandes actuaciones, bueno, de grupos musicales internacionales, pero evidentemente en estos momentos todo eso ha quedado suspendido. No va a haber ese tipo de espectáculos, los habrá posteriormente, o sea que ahora solamente va a haber los partidos del primer equipo del Real Madrid. Vamos a tener pues alrededor de 30 partidos anuales entre las distintas competiciones. Cada partido, el lleno está garantizado. Es muy difícil encontrar entradas en taquilla del estadio, o sea que prácticamente las 80.000, alrededor de 80.000, creo que son 80.500 o algo así, plazas que tiene el estadio, pues se encuentran ocupadas en todos los partidos. No es solo eso, es que además el potencial de audiencia por televisión de cada uno de los partidos que se retransmiten a nivel mundial con una gran importancia en el área asiática en países como China, como India, como Japón, con una gran población, pues tenemos una potencial audiencia de unos 70 millones de espectadores de media que van a estar pues viendo, bueno, pues todo lo que pase en el campo.
Ya si hablamos de los clásicos de los partidos Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, pues podemos hablar de que la audiencia por televisión pueden ser unos 600 millones de espectadores. Bueno, si es un partido a lo mejor donde se decide algún título de Liga, de Copa o de Champions League, evidentemente la audiencia va a ser muy grande, pero bueno, la cuestión es que a lo largo de todos estos años, pues habrá unos 2.000 millones de personas más o menos, un poco ahí haciendo ajustes estadísticos y eliminando, bueno, más o menos repeticiones, pues bueno, a lo largo de esos 3 años que van a durar las obras, pues va a haber unos 2.000 millones de personas que a través, mayoritariamente, evidentemente, a través de sus pantallas de televisión, pues vean todo lo que pueda estar ocurriendo en el campo. Si hay molestias a los espectadores, bueno, pues si el club pierde pues la capacidad de crear ambiente favorable que apoya al equipo, pues porque resulta que con las obras, pues gran parte de las gradas se tienen que quedar vacías, es decir, hay muchas cuestiones donde realmente estamos ante una situación totalmente excepcional, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿cómo se dirige un proyecto cuando todo el mundo literalmente te está observando? Esta es una situación totalmente atípica, pero bueno, es la que es y con eso hay que convivir. Es decir, nosotros aquí en este proyecto nos encontramos pues con que cualquier cuestión es susceptible de que aparezca no solamente en los informes de seguimiento del proyecto, sino, pues como decía anteriormente, en los diarios de prensa deportiva o incluso en los canales de televisión, pues comentando cualquier cuestión. No olvidemos que el Real Madrid y otros clubes del mismo nivel, pues lo mismo que despiertan pasiones, despiertan morbo. Hay tantos seguidores como enemigos. Entonces, bueno, pues cualquier cuestión relativa a algo tan emblemático como es la remodelación del campo del Real Madrid, pues bueno, es susceptible de tratamiento en cualquier medio, ¿no? Bueno, esto es realmente un reto muy importante del cual tiene que estar concienciado, bueno, no solamente el director de proyectos, sino que cualquier persona que participe en la obra, pero bueno, vamos a reflexionar eso un poco en cuanto a lo que tiene que hacer el director de proyectos. Y ya lo primero que se nos tiene que borrar de la cabeza es el estereotipo de que el director de proyectos es una persona que ejecuta, es una especie de superviviente a la vorágine de la ejecución de cualquier proyecto, que es capaz de salir adelante con miles de trucos, con miles de recursos, bueno, que al final no se sabe cómo, pero él sale vivo y el proyecto, pues más o menos, bueno, va hacia adelante. Realmente no es así. Realmente lo que tiene que ocurrir es que el director de proyectos ya se incorpore al proyecto en la planificación. Yo diría que incluso si la organización es realmente coherente, el director de proyectos habrá intervenido también en el proceso de venta. Va a ser consciente en todo momento de qué es lo que se está vendiendo y qué es lo que se tiene que entregar. Y también un factor muy importante que tenemos que tener claro. El director de proyectos no se debe a su proyecto. El director de proyectos se debe a su organización. El proyecto no está por encima de su organización. Es decir, el director de proyectos tiene que conseguir que el proyecto salga salvaguardando los intereses de la organización. Esa es su función. Él no es un externo o una externalización o una cesión, mejor dicho, de la empresa que ejecuta al proyecto para que el proyecto salga. No. El director del proyecto sigue formando parte de la plantilla de la organización, sigue defendiendo la organización y es capaz de cumplir con los objetivos del proyecto, salvaguardando los intereses de la organización. Aquí el interés, independientemente evidentemente de la fama y del prestigio que te pueda dar el haber sido adjudicatario de una obra tan importante, aquí el interés es que la empresa gane dinero. Eso es fundamental. La empresa tiene que ganar dinero y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que tiene que tener en cuenta. Ya os digo, debe incorporarse en la fase de diseño del proyecto. Y tiene que intervenir en el proceso de venta incluso, que supongo que así habrá sido. Y su papel fundamental es planificar el proyecto. Ya os digo, olvidémonos de ese estereotipo
de un superviviente de la ejecución que se encuentra con un montón de papeles encima de la mesa y que desde el día 1 tiene que empezar a ejecutar y que haya trabajo y que se ven resultados, que todos sabemos más o menos que esa experiencia suele ser bastante negativa. Entonces, el director de proyectos de lo que se tiene que encargar es de planificar el proyecto. Y planificar el proyecto tiene una doble vertiente. En primer lugar, definir qué es lo que se tiene que ejecutar, cómo, cuándo, a qué coste y demás, pero también cómo se va a controlar la ejecución para determinar que estamos siguiendo la planificación. Porque la planificación es, en primer lugar, el compromiso que tiene el director del proyecto con el éxito del proyecto. Es la forma en la que el director de proyecto va a conseguir que el proyecto salga adelante. Entonces, no vale hacer una planificación para después no seguirla. No vale hacer una planificación y que después nos encontremos perdidos en mitad del proyecto porque no sabemos si vamos adelantados, si vamos retrasados, qué es lo que viene ahora o si se me ha olvidado hacer algo. Entonces, planificación incluye ejecución, todo lo que vamos a hacer, y segundo, ¿cómo voy a monitorizar? ¿Cómo voy a saber yo que lo estoy haciendo bien? Bueno, pues con la definición de indicadores, los indicadores necesarios para determinar que el proyecto está bajo control. Evidentemente, el proyecto no va a seguir una línea fija que hayamos definido en la planificación, siempre va a haber pues unas pequeñas variaciones y el director de proyectos tiene que saber si aún en esas variaciones el proyecto sigue bajo control. Así que si él no tiene estudiado cómo va a determinar que esas variaciones siguen dentro del control del proyecto, va a estar perdido. Porque os repito, la planificación está muy bien, es su compromiso, evidentemente hay que hacerlo, hay que seguirlo, pero si después no somos capaces de establecer en qué punto estamos en la ejecución del proyecto, el fracaso va a ser inmediato. Así que, por lo tanto, nuestra planificación tiene que incluir la ejecución y los indicadores que nos van a permitir la monitorización del proyecto para saber que en todo momento estamos siguiendo lo planificado. Y también otra cuestión que se nos tiene que borrar de la cabeza es que el director de proyectos es un experto técnico, que es el gurú, es el que más tiempo lleva haciendo proyectos similares, al que todo el mundo le va a consultar, el que orienta y el que está pendiente de que los demás hagan bien su trabajo. No es eso. El director de proyectos tiene que incentivar el trabajo de los demás, evidentemente, tiene que motivarlos, tiene que hacer un seguimiento del trabajo, pero no es ni el que ayuda, o sea, el último recurso de ayuda, quiero decir, ni el que está pendiente de si se hace bien o si se hace mal o demás. Él tiene que estar haciendo un seguimiento del proyecto, pero no es, por así decir, la cuidadora de los miembros del equipo. No es el experto técnico tampoco. Él tiene que ser capaz de entender las dificultades del proyecto, tiene que ser capaz de saber a quién tiene que recurrir cuando sus conocimientos no llegan, pero no tiene que ser el que resuelva todos los casos. Yo estoy seguro que el director del proyecto que tenemos aquí pues tendrá unas nociones pues evidentemente muy superiores a la mayoría en cuanto a las distintas ramas que están implicadas en el proyecto, pero seguro que dentro del proyecto pues hay alguno que sabe más que el de iluminación, hay alguno que sabe más que el de megafonía, hay alguno que sabe más de cubiertas, hay alguno que sabe más de cálculo de estructuras. Y por lo tanto, bueno, pues él no está en el proyecto para resolver dudas. No es una oficina de atención a los miembros del proyecto, ni mucho menos, sino que él es el director del proyecto. Tiene que haber otras personas, habrá que ver, él lo tendrá que prever si es necesario, pues por ejemplo, alguna formación específica en alguna cuestión, si es necesario, pues en el proceso de incorporación de personas al equipo de trabajo, si hay que formarlos en algún aspecto específico del proyecto, lo tendrá que determinar, serán otras las personas las que hagan la formación, no seguramente que no sea él, pero ya os digo, no es un puesto al que se llegue exclusivamente por méritos técnicos, es mucho más que todo eso, sin evidentemente menospreciar esos perfiles
técnicos que también son necesarios en el proyecto, pero en otra función, no en la dirección del proyecto. Bueno, tenemos aquí la primera encuesta ya específicamente sobre el proyecto. ¿Qué aspecto creéis que será más importante en este proyecto? El alcance, es decir, el trabajo que hay que realizar, el cronograma, la gestión del tiempo, donde, bueno, pues realmente hemos visto ya un poco por encima los inconvenientes que va a tener. No es, bueno, pues una obra al uso donde todo está paralizado para que la obra avance, sino que va a haber que convivir con la actividad normal del estadio y también, bueno, pues otro aspecto fundamental siempre que son los costos, ¿no? No sé si os animáis a ver qué es lo que entendéis que puede ser más interesante, si ese trabajo que hay que realizar, la gestión del tiempo, hay que acabar evidentemente a tiempo, que no se disparen los costos. Bueno, he visto que hay una tendencia mayoritaria. Ya os digo, evidentemente, que las tres son importantes. O sea, el director de proyectos va a tener que cumplir con los tres objetivos. Pero bueno, ¿cuál sería lo que específicamente marcaría el éxito del proyecto? Bueno, pues ahora a última hora os habéis animado a alguno, pues porque efectivamente es el alcance. Es decir, el Real Madrid va a hacer una remodelación en su estadio para ponerlo en vanguardia mundial. De hecho, el motivo que originó el proyecto es hacer el mejor campo de fútbol, el mejor estadio en general de fútbol o de cualquier otro deporte, el mejor estadio del mundo. Entonces, lo que el director de proyectos tiene que tener claro en este caso, en este proyecto, esto son cuestiones que cambian de unos proyectos a otros. No siempre se da así, en otros proyectos pues será muy importante el cronograma, que aquí también lo va a ser, evidentemente. En otros va a ser muy importante los costos, que eso es en la mayoría de los proyectos, evidentemente, los costos, pues realmente es lo que determinan en muchos casos el éxito o no del proyecto, porque en el momento en que el proyecto queda sin financiación, automáticamente se recorta el alcance y bueno, se acaba mal el proyecto. Pero aquí lo que tiene que tener claro el director del proyecto es que el alcance hay que finalizarlo. O sea, es un plus adicional, no va a ser una mera gestión de costos y bueno, hasta aquí hemos llegado y lo que queda por hacer, pues bueno, ya será en una segunda fase, ese recurso tan utilizado que es lo de pronto empiezan a salir fases en el proyecto, ya veremos si se hacen algún día. En este caso no es posible. En este caso el director del proyecto tiene que ser perfectamente consciente de que tiene que lograr todo el alcance previsto en el proyecto. Bueno, ¿y cuál es su función principal en el proyecto, el del director del proyecto? Pues todos los proyectos sabemos que se caracterizan por la incertidumbre, porque bueno, no es un proceso continuo, o sea, no se remodela el Santiago Bernabéu todos los años 10 veces, se va a hacer una vez en la vida, además hay otros ejemplos de campos que se han remodelado, pero no es específicamente el mismo, entonces tiene sus particularidades y asociadas a esas particularidades, pues siempre hay incertidumbre. Bueno, pues el director de proyectos tiene que estar enfocado a dotar al proyecto de un entorno de máxima estabilidad y previsibilidad. Eso es fundamental. El director de proyectos tiene que ser consciente de que en todo momento pueden surgir inconvenientes, de que los errores van a existir, mayores, menores, van a existir. Evidentemente habrá todos unos mecanismos orientados a reducir al máximo los errores, pero es imposible. De hecho, el Project Management Institute se caracteriza, entre otras cuestiones, bueno, pues por haber desarrollado una metodología basada en la experiencia de muchísimos profesionales en todo el mundo y que precisamente en lo que todos coinciden es que los errores son inevitables. Entonces, no estamos en un entorno de laboratorio con todo controlado y vamos a ver si remodelamos el estadio, sino que estamos, bueno, pues en la vida misma, en el día a día, en que hay días que llueve, hay días que hace sol y cualquiera de esas cosas puede, si viene mal momento, puede causar problemas. Y bueno, pues el objetivo principal del director de proyectos es dotar el proyecto de un entorno de máxima estabilidad y previsibilidad.
Eso, como había apuntado anteriormente, se va a traducir fundamentalmente en la planificación del proyecto. La planificación del proyecto va a ser el escenario que el director de proyectos dibuje de cómo se va a desarrollar el proyecto. Realmente hay varias analogías en cuanto a al rol del director de proyecto, pues con otras profesiones. En algunos casos, pues se dice que es un director de orquesta que consigue que todos los profesores que forman la orquesta, pues que toquen las notas adecuadamente, no solamente desde un punto de vista técnico, sino que incluso con sentimiento y demás. Y bueno, está muy bien ser director de orquesta, pero bueno, si un día la orquesta no da la nota, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Otra analogía que hay es la del capitán de barco, que también está bien, pero a mí particularmente la que más me gusta es la de el guía en una expedición a un territorio desconocido. Si nos planteamos el escenario de el siglo XIX, donde hubo pues los grandes avances geográficos en cuanto al descubrimiento sobre todo de África y también gran parte de América, por supuesto, en donde, bueno, pues realmente en aquellos tiempos, según por donde fueses a caminar, pues te podías estar jugando la vida. Eran territorios totalmente desconocidos, que podía haber todo tipo de peligros, desde bueno, pues animales salvajes hasta, bueno, condiciones climatológicas extremas o bueno, incluso, no sé, tribus que no estaban contentos con tu compañía. Bueno, pues lo que se requería era un guía que te llevase en la expedición. ¿Y cuál era el objetivo del guía? El objetivo del guía era que todo el mundo volviese al punto de partida sano y vivo para contarlo, pero después de haber cumplido el objetivo, que sería haber llegado pues, a determinada zona, al nacimiento de un río, a la conquista de alguna montaña o demás. Entonces, la confianza que tienes en en el guía, en este caso, es bueno, que tú te estás jugando la vida y él va a ser capaz de prever todo lo que pueda surgir en el viaje para que tú no te quedes en el camino. Entonces, el director de proyectos tiene que tener esa misma mentalidad, tiene que ser consciente de que va a entrar en un terreno inexplorado y que solamente, el equipo únicamente puede basarse en su conocimiento de dirección de proyectos para lograr el objetivo. Entonces va a tener que prever si son necesarios víveres, si son necesarios mantas, herramientas, armas, cualquier tipo de cuestión, bueno, pues porque él, con su conocimiento, pues ayuda a los que quieren hacer la expedición pues a realmente, bueno, pues realizarla y seguir con vida para contarlo. Entonces, aspecto fundamental, el director de proyectos está para vencer la incertidumbre que hay alrededor de todo proyecto y crear un entorno de máxima estabilidad y previsibilidad en la planificación y luego posteriormente pues a lo largo de la ejecución y la monitorización del proyecto. En la planificación tiene que ser elaborada al máximo detalle, no se debe improvisar, es decir, no podemos llegar al punto de que en la ejecución tengamos que improvisar. Entonces, el director de proyectos sabe que las personas que forman parte del proyecto se están jugando la vida en esta aventura. Entonces, no se puede llegar a 3 semanas de viaje y darte cuenta de que se te ha acabado el agua. Entonces, todo tiene que estar planificado. Él tiene que tener una visión global de todo el desarrollo del proyecto. Yo os digo, la planificación es dibujar el escenario de desarrollo del proyecto y por lo tanto no se puede llegar al punto de tener que improvisar. La planificación además debe ser conocida por los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque es necesaria su implicación desde el primer momento. Es necesario concienciar al equipo. Volvemos aquí al aspecto al factor humano como un elemento fundamental en el desarrollo de los proyectos. Realmente yo puedo hacer una planificación muy buena basada pues, en unos históricos de rendimiento de unos equipos de trabajo que habrán sido X y yo tengo que conseguir que mi equipo de trabajo consiga ese rendimiento. Bueno, pues necesito su implicación desde el primer momento. Voy a necesitar además pues, en mi reconocimiento como líder del proyecto. Es fundamental. Si yo voy a marcar el camino, si yo soy el guía, yo necesito ese reconocimiento como líder.
Y el liderazgo que promueve el Project Management Institute no es un liderazgo jerárquico basado en la posición que desempeñas en el proyecto, que evidentemente es importante, y que te dará recursos en su momento para tomar decisiones, bueno, duras dentro del proyecto. El liderazgo que promueve el Project Management Institute es el liderazgo desde el reconocimiento de tu equipo. Es decir, tú tienes que demostrar a tu equipo que realmente tú eres capaz de llegar al objetivo y volver todos sanos y con vida. Entonces es fundamental ese aspecto. El director de proyectos no va a ser libre para distribuir los trabajos en cualquier momento. Va a estar, pues, pendiente del calendario, de los partidos que juega el Real Madrid. Incluso para él va a ser una faena, pues, que el Real Madrid avance en competiciones como la Copa o la Champions League, porque van a ser más partidos que juegue el equipo en casa y por lo tanto menor disponibilidad para el desarrollo del proyecto y que incluso va a tener que trastocarlo continuamente, la planificación. Entonces, el aspecto de planificar o de definir el cronograma, la gestión del tiempo, en este proyecto es básico y fundamental. Siempre bajo la premisa de que tenemos que lograr todos los objetivos previstos, pero en este caso, pues el cronograma va a ser un factor en donde el director de proyectos va a tener que trabajar mucho en su definición, y que realmente va a estar, hombre, no os voy a decir que solo, pero bueno, en cuanto al alcance, sí que va a poder recurrir pues al juicio de expertos, evidentemente, sobre todos los trabajos que van a ser necesarios. Va a haber aquí una connotación importante de la calidad, como veremos posteriormente. En cuanto a los costos, pues gran parte de los costos pues ya están dentro del proyecto que se ha realizado para la venta. Bueno, pues ya están incluidos gran parte de los costos y realmente esa va a ser la referencia. Pero el cronograma, eso es algo que aunque lo pueda definir a priori, posteriormente va a verse en complicaciones según avance el tiempo y según, bueno, pues como os vengo diciendo, la trayectoria que va siguiendo el Real Madrid en las distintas competiciones. En cuanto al alcance, pues lo que decía anteriormente, debe dejarse aconsejar por expertos en cada materia. Es decir, el director de este proyecto no puede ser experto en todo tipo de cuestiones, porque aquí va a haber desde sistemas de CCTV, circuito cerrado de televisión, hasta megafonía, evidentemente, iluminación artística, pantallas de vídeo, no sé, muchísimas cuestiones bueno, que estoy hablando pues de lo que a lo mejor no es lo más importante de la remodelación, pero que es lo que al final van a ver todos los espectadores y van a ver, bueno, pues toda la gente por televisión, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, pues espectaculares y que realmente es lo que al final la gente espera que tenga el estadio, evidentemente, bueno, pues sí, las escaleras de acceso a los graderíos son muy importantes, pero creo que no lucen tanto como este otro tipo de cuestiones. Entonces, él tiene la obligación, lo destaco aquí en negrita, no sé si se ve, que tiene la obligación de dejarse aconsejar. El director de proyectos tiene que ser conocedor de sus limitaciones, tiene que ser consciente que él está para dirigir el proyecto y dirigir el proyecto muchas veces implica pedir consejo. Así que, por lo tanto, tiene que estar dispuesto a eso. El director de proyectos no tiene que dar clase a nadie de los aspectos técnicos del proyecto, como os he dicho anteriormente, y no tiene por qué tener miedo a pedir ayuda cuando así lo estime. Y luego debe asegurarse de que los requisitos están bien definidos. No solo es lo que ponga el proyecto de detalle, que será en el que está basada la venta del proyecto, sino que tiene que contrastarlos posteriormente. Evidentemente, el proyecto de detalle, que es lo que se habrá vendido, pues es algo importante y vinculante, pero puede no ser suficiente. Entonces tiene que contrastar que todos los requisitos están bien definidos. De hecho, el esfuerzo que supone una modificación derivada de una mala recopilación de requisitos es exponencial en el tiempo. Cuando al principio del proyecto, dentro de la planificación, somos capaces de detectar esas carencias, el esfuerzo que requiere es mínimo. Si lo estamos detectando ya muy avanzado el proyecto, en muchos casos puede ser incluso
irrecuperable. En cuanto al cronograma, pues lo que había comentado es el aspecto más problemático, tanto porque el proyecto ya de por sí, si esto lo fuésemos a hacer pues en medio de un desierto, en un estadio sin uso, pues ya sería complejo, pero es que además vamos a estar conviviendo pues con multitud de personas que acuden al estadio, en primer lugar, bueno, para disfrutar del espectáculo, en segundo lugar, bueno, pues que tenemos que salvaguardar en todo momento su integridad, entonces puede requerir, o sea, una paralización de las obras muy grande precisamente para asegurar zonas que van a ser en parte zona de obra y según qué momento pues zona de concurrencia pública. Y bueno, pues habrá que concentrar gran parte de los trabajos en los periodos sin actividad, es decir, en el verano, cuando no hay competiciones deportivas, pues ahí tendrá que tratar de lograr los máximos avances posibles. Esto va a crear pues una elasticidad en el avance del proyecto muy importante. De hecho, la recomendación genérica en los proyectos es procurar siempre un avance sostenido, un avance homogéneo y que realmente esto no se convierta en una montaña rusa de incorporación de personas al equipo, porque uno de los factores que tenemos siempre negativos dentro de los proyectos es el periodo de adaptación de las personas que se incorporan al equipo. Entonces, si estamos continuamente retirando y poniendo personas en el equipo y según qué época del año podemos tener incluso una gran aportación de personas, el rendimiento que van a tener esas personas recién incorporadas al equipo no es similar al que probablemente con el que se haya planificado el proyecto. Entonces vamos a tener un riesgo muy grande aquí en todo lo que tiene que ver la gestión del cronograma. En cuanto a los costos, bueno, siempre es un gran problema, evidentemente, aquí estamos hablando de una cantidad muy grande, pero sinceramente en este caso no es el mayor problema del director del proyecto. Tendrá un equipo evidentemente dedicado exclusivamente a revisar las cuentas del proyecto, que en gran parte todo lo que es la labor, la actividad de las constructoras, pues bueno, tienen unos precios de referencia muy fijos en el mercado y por lo tanto las oscilaciones van a ser pequeñas con respecto a lo planificado y bueno, realmente, o sea, sí que es importante porque siempre lo es, porque es una gran cifra lo que se está moviendo en este proyecto, pero no es el mayor problema que va a tener el director de proyectos en este caso. Lo que sí que tiene que estar atento es a las necesidades de financiación de acuerdo con los hitos de facturación establecidos. Esto es común a todos los grandes proyectos, cuando hablamos de grandes obras, como por ejemplo fue en su día pues el segundo canal de Panamá o bueno, grandes instalaciones como fue pues la línea de tren de alta velocidad entre la Meca y Medina en Arabia Saudí y ese tipo de cuestiones. Evidentemente, una empresa que esté desarrollando el proyecto no puede estar con una financiación del 100% del proyecto, es decir, tiene que establecerse unos hitos de facturación intermedios y tenemos que, evidentemente, como empresa ejecutante del proyecto, ir cumpliendo esos hitos de facturación porque si no puede ser que el proyecto, por nuestra parte, nos quedemos sin financiación, que seamos incapaces de dotar al proyecto de los medios necesarios porque estamos incurriendo en un retraso muy grande y que al final el proyecto colapse. Esto sí que es muy importante, pero está sobre todo relacionado con el cronograma y con el alcance que habíamos comentado anteriormente. Pero sí que puede ser algo que derive en una gestión de costos pues bastante compleja. En cuanto a la calidad, pues va a estar sometido a validaciones individuales de pasa o no pasa. Es decir, el sistema de iluminación funciona, pues bien funciona. Hombre, funciona el 95% de la iluminación, pues no, eso no es, tiene que ser el 100%, así con todo. Ya no os digo, por supuesto, con todo lo que tenga que ver con la calidad de construcción de los elementos del estadio, eso ya por supuesto. Y en lo que se tiene que enfocar es sobre todo en el aseguramiento de la calidad, es decir, en la prevención de los errores para evitar retrabajos. Eso es un aspecto fundamental. Ya os digo que estamos enlazando continuamente el alcance
con el tiempo, el alcance con el tiempo, el alcance con el tiempo. Va a ser el aspecto crítico del proyecto, crítico, y por lo tanto hay que evitar cualquier tipo de error a priori, para evitar todos esos retrabajos que serían necesarios en caso de que se produjeran. Entonces, el aseguramiento de la calidad, todo lo que sea prevención y evitar retrabajos, pues va a ser el aspecto fundamental. En cuanto a los recursos que van a ser necesarios en el proyecto, de nuevo, un factor fundamental. Va a tener que supervisar mucho la disponibilidad de los recursos, es decir, garantizar desde antes de la incorporación de los recursos de todo tipo, no solamente el equipo de trabajo, sino toda la maquinaria que va a ser necesaria, el material, expertos específicos que pongan en marcha los distintos sistemas y todo este tipo de cuestiones, va a tener que hacer un esfuerzo enorme en supervisar la disponibilidad. Va a ser una especie de just in time del todo el proyecto, donde todo llegue en su justo punto y que todo esté disponible con total garantía. No podemos parar la obra en ningún momento y por lo tanto esto, desde el punto de vista de gestión de los recursos, va a ser en lo que más se enfoque, no ya tanto en lo que va a ser pues el uso de los recursos, que también evidentemente es algo en donde se va a enfocar, pero en este caso va a ser necesario supervisar la disponibilidad de los recursos, que esté garantizada su incorporación al proyecto a tiempo. Y luego, los recursos, parte de los cuales evidentemente es el equipo de trabajo, el director de proyectos tiene que mostrar cercanía. En general, la visión que transmite el PMI es la que el director de proyectos no es una persona en un despacho revisando papeles, sino que es una persona que ya su labor de papeles ya la ha hecho en la planificación. Es perfectamente consciente de la planificación y se enfoca en la relación con su equipo de trabajo. Tiene que tener esa cercanía y poder lograr, como os decía anteriormente, el reconocimiento, el liderazgo por el reconocimiento. En cuanto a comunicaciones, pues fundamentales, y además es que van a ser factor clave por dos motivos. Primero, para mantener el clima interno, y segundo, para evitar presiones externas. Entonces, el director de proyectos va a tener que tener una política de comunicaciones muy clara, muy definida y con multitud de destinatarios. No descartéis que el director de proyectos tenga que conceder entrevistas, pues como os decía anteriormente, a la prensa deportiva, que van a querer, pues, llenar sus portadas un miércoles donde no hay partidos y necesitan una noticia. Bueno, pues vamos a entrevistar al director del proyecto. Y ojo, que el director del proyecto no diga que no, porque ya solo falta que salga al día siguiente en el periódico deportivo que el director del proyecto es un antipático, porque vamos, es lo que necesitaba el proyecto, por así decir. Entonces va a tener que hacer ese tipo de cuestiones, ese tipo de comunicaciones. Yo no sé hasta qué punto cualquiera de nosotros somos capaces de mantener, bueno, pues una entrevista con un periodista deportivo que está, bueno, pues muy orientado a veces al sensacionalismo, a buscar el notición, la portada y demás. Bueno, pues el director de proyectos va a verse sometido a ese tipo de escenarios. Y luego, pues, una mala gestión de las comunicaciones puede desestabilizar el proyecto. Hay que evitar filtraciones en todo momento. Realmente, en general, las comunicaciones es un factor importantísimo. Yo os decía que en la dirección de proyectos el factor humano es crucial y las comunicaciones están orientadas a eso. Entonces, hay que saber gestionar muy bien las comunicaciones. En general, el director de proyectos tiene que desarrollar habilidades interpersonales. No es algo que sea lección del director de proyectos. Hombre, sí, pues estoy muy bien porque soy capaz de generar el reconocimiento, liderazgo, me encuentro bien dentro de un equipo de trabajo, pues liderando, siendo el foco de atención. No, pues yo es que la verdad que soy más un poco de estar en mi sitio, allí, que nadie me moleste y muy tranquilo con mis papeles. Bueno, pues se siente, o sea, tendrás que desarrollar esas habilidades, tendrás que formarte en habilidades interpersonales, en comunicación efectiva,
en hablar en público, en liderazgo, en resolución de conflictos, en todo lo que necesites, de la misma manera que te puedas estar formando en aspectos técnicos de tu profesión. Entonces, el factor de habilidades interpersonales es fundamental en la dirección de proyectos en general y en uno como este, pues en particular. Otra pregunta más. ¿Qué riesgos debe contemplar el director del proyecto? Estamos hablando de crear un entorno lo más estable y previsible posible. Evidentemente, esto implica pues un análisis de riesgos. Y bueno, pues ¿cuál sería la decisión? ¿No? Los que tengan un mayor impacto, todos, es un proyecto muy importante o, bueno, solo los que pueda gestionar. Bueno, creo que os orientáis a todos. Bueno, todos es imposible, ya os lo digo. Vamos a ir solo a aquellos que pueda gestionar el director de proyectos. Eso es una regla general para todos los proyectos. O sea, nosotros no podemos partir del buenismo de que tenemos que evitar cualquier tipo de riesgo porque yo estoy aquí pues para crear un entorno de estabilidad y previsibilidad alrededor del proyecto que permita conseguir los objetivos y bla, bla, bla. Pero bueno, la realidad es muy tozuda. Entonces el director de proyectos tiene que saber qué riesgos va a ser capaz de gestionar. Qué riesgos va a ser capaz de gestionar. Eso es un criterio fundamental. También en la gestión de riesgos, un factor importantísimo es la propia aversión que tenga la empresa, la organización al riesgo. Realmente en la gestión de los riesgos es algo que no se hace individualmente. La gestión de los riesgos es como la gestión de la calidad. Cada empresa tendrá definida una política de calidad que se aplica en todos los proyectos y ya está. Y en los riesgos es lo mismo. O sea, hay una política de gestión de riesgos corporativa que estudia los riesgos tipo en cualquier proyecto que se pueda acometer y da las indicaciones estrictas. El director de proyectos lo que tiene que hacer es analizar qué riesgos se pueden dar en cada proyecto y si mi organización quiere gestionarlos y cómo. Entonces, no podemos ir a gestionar todos los tipos de riesgos, porque es imposible, y como os decía anteriormente, si es que al final la realidad es muy tozuda y los errores ocurren, es decir, no te puedes enfocar tantísimo en evitar cualquier riesgo cuando realmente al final, o sea, la probabilidad que existe de que haya un error no es despreciable, se va a dar. Entonces, bueno, pues tú te tienes que enfocar en aquello en lo que tú puedas gestionar y que realmente seas eficaz en esa gestión de los riesgos y que puedas aportar una ayuda al proyecto. Entonces, eso es fundamental. Vas a tener que seguir las indicaciones de tu organización, que va a ser la que defina la política de gestión de riesgos y tú la aplicarás en tus proyectos, pero solo aquellos que puedas gestionar. Que puedas gestionar como organización, evidentemente. Pero esto no quiere decir bueno, que desmerezcamos la gestión de riesgos, ni mucho menos. Es un factor fundamental en esa búsqueda de estabilidad y previsibilidad. Vamos a lograr un gran avance con gestión de pocos riesgos, en este sentido. Ya os digo, no nos obsesionemos con gestionar todos los riesgos, porque ya con algunos riesgos puntuales vamos a ganar muchísimo en estabilidad y previsibilidad dentro del proyecto. Y luego que el análisis de riesgos debe hacerse en la propia planificación. Forma parte de la planificación los riesgos. Toda esa incertidumbre nosotros la tenemos que incorporar en la planificación. Os había dicho que la planificación, aunque tengamos tendencia a pensar que es una línea fina que tenemos que seguir en el proyecto, realmente es tiene oscilaciones, tiene su rango de incertidumbre y por lo tanto, bueno, pues lo que sea acotar esa incertidumbre a través de la gestión de riesgos, pues evidentemente nos va a ayudar muchísimo. Y luego lo que tiene que identificar claramente son los indicadores de disparo de cada uno de los riesgos, porque luego lo que necesitamos es evidentemente estar muy atentos a esos indicadores para actuar cuanto antes. De nada sirve tener mis riesgos perfectamente definidos y luego no soy capaz de identificar claramente en qué momento ocurren. Entonces, aquí volvemos a insistir en el aspecto del tiempo. La gestión de riesgos nos va a ayudar mucho
en el impacto que pueda tener la incertidumbre dentro del cronograma. La vamos a acotar muchísimo, y por lo tanto es un factor fundamental. En cuanto a las adquisiciones que tengamos que hacer, cualquier tipo de externalización, en este proyecto evidentemente va a haber de todo tipo y es imprescindible definir exactamente los objetivos de cada adquisición. Tenemos que tener en cuenta la filosofía del PMI al respecto a las adquisiciones, es decir, las adquisiciones no es un recurso del director de proyecto para traspasar los errores del proyecto a un tercero, sino que el director de proyectos debe comprender que el éxito de su proveedor es el éxito del proyecto. Tiene que colaborar con él, tiene que definir claramente los objetivos, y por lo tanto no es un recurso, una ayuda, digamos, incluso deshonesta para el proyecto, que basándonos nosotros en la falta de conocimiento que tiene nuestro proveedor, pues le traspasemos ahí parte de los problemas del proyecto. Entonces, eso digamos que es una solución, una medida que no es aceptable desde un punto de vista de ética profesional y tenemos que ser aliados de nuestros proveedores. Y, evidentemente, todas las externalizaciones se incorporan a la cadena de control del proyecto. Y luego, bueno, pues, ¿quién es el interesado? Que es ya el último que vamos a ver, más importante del proyecto. Pues el Real Madrid Club de Fútbol, la empresa a la que pertenece el director de proyectos o el público que asistirá a los eventos y partidos y que hay que procurar que no les pase nada. No hay que olvidar que todos son importantes, evidentemente, pero es lo que os comentaba al principio. Realmente el director de proyectos es una persona que trabaja para su organización, para su organización. Está cumpliendo una función en la cual su visión es que su empresa salga beneficiada en todo momento, entendiéndolo también de una forma honesta, no deshonesta. Entonces, él va a conseguir los objetivos del proyecto, él va a satisfacer pues todas las expectativas del Real Madrid, va a conseguir, evidentemente, esto no cabe ninguna discusión posible, que todo el público va a asistir, que va a asistir a los eventos, va a estar totalmente seguro y sin ningún tipo de incidencias, pero el director de proyectos es una figura que no está restringida al proyecto, sino que es una figura con efecto en toda la organización. Entonces, por lo tanto, su interesado más importante en este caso pues va a ser su empresa. Y es en general, no lo olvidemos, es su empresa la que tiene que salir ganando, cumpliendo las expectativas del Real Madrid y lo mismo con el público, pero que hay un bien superior. Entonces, el director de proyectos no puede dejarse vencer, hombre, pues ¿cómo le voy a hacer esto al Real Madrid que no va a tener el mejor estadio del mundo? Bueno, pues no lo sé, habrá que ver cuáles son los motivos y que tú debes tener en cuenta que es tu empresa a la que tú defiendes, bueno, el punto de vista que vas a tener que respetar. También tenemos que olvidarnos pues de esa vocación desmedida que hay por el cliente en los proyectos. Es decir, una empresa que realiza proyectos no es una ONG que trate de salvar al mundo pues gratuitamente. Entonces, un director de proyectos es un pilar fundamental de toda organización porque es capaz de conseguir los objetivos de los proyectos salvaguardando los intereses, evidentemente, de su empresa. Entonces tenemos que tener esa visión, abandonar el buenismo de no, yo es que estoy en un proyecto, lo importante es el proyecto y el cliente que es el que me paga, ¿no? O sea, a ti te paga tu empresa. Bueno, en cuanto a gestión de los interesados, bueno, pues tiene que estar gestionando las expectativas de múltiples tipos de interesados, no solamente el cliente, el Real Madrid, va a estar el público también en general, no solamente lo que es el club en sí mismo, sino todo el público. Los medios de comunicación, todos los proveedores, los miembros de su equipo, evidentemente, que también forman parte de los interesados, es decir, va a tener que, bueno, pues que estar gestionando multitud de expectativas. Ya hemos comentado anteriormente, bueno, pues las necesidades de comunicación tan importantes que va a tener el proyecto. Bueno, pues comunicación e interesados están íntimamente relacionados.
Va a exigir un contacto directo con todo tipo de personas, ya lo habíamos comentado anteriormente, y deberá evaluar continuamente la afinidad de cada interesado. La función del director de proyectos es conseguir en todos los interesados que su implicación en el proyecto esté alineada con los objetivos del mismo. Entonces, en algunos casos, bueno, pues vamos a tener, la mayoría, vamos a tener pues personas totalmente involucradas y que quieren el éxito del proyecto, y en otros casos, bueno, pues no van a ser tan afines, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos que evitarlo, ¿eh? Y ya, bueno, pues simplemente unas conclusiones por ir rápidamente, que el director del proyecto no define los trabajos del proyecto, los conoce, entiende sus implicaciones y los dirige. No es necesariamente un experto técnico y no lo puede ser en todos los trabajos implicados que existen en este proyecto en concreto. Busca estabilidad y previsibilidad máximas en todo momento. Es la función fundamental, ¿eh? Tenerlo todo previsto, todo que, aunque algo que a todo el mundo sorprenda, él diga que lo tiene bajo control y que sabe cómo responder a eso. Debe mantener relaciones directas con todo tipo de interesados y su objetivo es que se finalicen todos los trabajos, y precisamente para lograr que se finalicen todos los trabajos, su herramienta principal es la definición del cronograma, ¿eh? Vamos a conseguir a través de la gestión una gestión eficaz del cronograma que todos los trabajos se finalicen. Ya para terminar, pues debe maximizar sus habilidades interpersonales. Este es un factor fundamental: liderazgo con el equipo de trabajo, resolución de conflictos con todo tipo de interesados y comunicación efectiva en todo momento, ¿eh? Eso es un aspecto fundamental. Y luego, pues lo que veníamos comentando ya desde el principio, la gestión de expectativas, ¿eh? Y realmente, o sea, al final, en todos los aspectos de la vida, bueno, ya no es lo que ganes o lo que pierdas muchas veces, sino, bueno, pues la impresión que has tenido, ¿no? Pues, por ejemplo, hablando ya que estamos en un partido de fútbol que haya acabado, después de ir un equipo un 4-0, haber terminado con un 4-3, pues bueno, pues seguramente incluso el que ha perdido pues está contento porque ha conseguido remontar un resultado horroroso que era el 4-0 y ha estado ahí a punto pues de darle la vuelta al partido, y por contra el que ha ganado pues puede llevarse una impresión negativa pues en el sentido de que ha identificado serios problemas, pues que por agotamiento de los jugadores o lo que sea, pues al final casi pierde un partido que tenía ganado holgadamente, ¿no? Entonces, a veces es el juego de la gestión de expectativas, la gestión de que no es todo blanco o negro, sino que hay muchos matices y que el director de proyectos tiene que ser sensible a todas esas expectativas que se crean a lo largo del proyecto. Tiene que conocerlas, por eso está en contacto con todos los interesados del proyecto y, bueno, y luego saber gestionarlas, evidentemente. Así que nada más, esto es todo por mi parte y bueno, espero que haya resultado interesante. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Alonso, por la masterclass. Espero que haya sido muy enriquecedora para todos. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, puede comentárnoslas en el chat para que Alonso, pues bueno, responda la duda. Bueno, preguntan por el tema ambiental. Bueno, pues realmente forma parte, o sea, el tema ambiental o el tema de seguridad en el trabajo y demás, pues forma parte del propio alcance del proyecto, ¿eh? Hemos de recordar que en todo proyecto hay unos requisitos explícitos que son los que, bueno, puede manifestar el propio cliente, y luego hay otros requisitos implícitos pues relacionados pues desde normativas hasta bueno, otro tipo de cuestiones. Entonces el aspecto ambiental, evidentemente, al ser sobre todo un entorno urbano, tiene que estar a la orden del día, pero ya os digo, como cualquier otro, ¿no? También como el de seguridad y salud en el trabajo, que es fundamental. Pero son requisitos implícitos que también se tratan dentro del alcance del proyecto. Si comenta que en caso de tener una dificultad o problema en los costos, ¿de qué manera afectaría el cronograma?
Bueno, a ver, yo creo que en este caso, o sea, la probabilidad de que haya una desviación de costos es pequeña, porque realmente es un proyecto que se ha estudiado muy bien. Vuelvo a repetir, es en el entorno de la construcción, donde las referencias de precios de mercado son muy claras y muy estables y es difícil que pueda haber una desviación en costos. ¿Que pueda afectar al cronograma? Bueno, pues yo creo que sería el último recurso al que acudiría el director de proyecto, que afectase al cronograma porque realmente es algo que quizás sea lo más difícil de cambiar. Yo creo que habría que estudiar pues una refinanciación del proyecto o, bueno, o sobre todo analizar cuáles son los motivos de la desviación en costos y ver si hay algún tipo de negociación con el cliente o si pudiese estar ya reflejado en el propio contrato ese tipo de desviación. Pero yo creo que el último recurso que tendría, al que tendría que acudir el director es a un cambio en el cronograma. Dice, en un proyecto tan grande, ¿cómo se realiza la división de funciones entre varios directores? O en este caso, Bueno, a ver, director de proyectos siempre hay uno exclusivamente. Lo que puede haber son funciones delegadas en otros directores de proyecto y que realmente asuman roles, bueno, pues de especialista, roles de especialista y sobre todo habrá pues unas reuniones, evidentemente, de homogeneización, de seguimiento, de coordinación, como lo queráis llamar, pues para que realmente el desarrollo de los proyectos esté, de los distintos subproyectos, pues esté alineado con el objetivo general. vale. Pues bueno, Bueno. pues Alfonso, muchísimas gracias. Muchísimas Ujú. gracias a todos por participar. Espero que les haya gustado y ha sido muy enriquecedora esta presentación y esta masterclass. Igual como comentaba al inicio, si tienen alguna inquietud o quieren saber un poco más sobre nuestros programas formativos, en específico, por ejemplo, Alfonso es docente de nosotros en el máster de dirección de proyectos, es decir, imparte un módulo de los 8 bueno, que engloban el máster. Pueden hacerlo de manera presencial en caso de tener la oportunidad en nuestras sedes en Bogotá, Madrid y Lima o a través de nuestro correo info@eadic.com o a través del enlace www.eadic-becas.com. Pues muchísimas gracias por participar a todos, muchísimas gracias a Alfonso por esta presentación.